Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Quiero empezar con ustedes hoy un estudio y espero que no se pierdan ningún programa. Y si usted ve al doctor estos días medio ronco, es porque grabé cultos todo el domingo. Espero mañana estar hablando como un papagayo, pero con la voz de humano, bien limpia. Segundo de Crónicas, capítulo 28. Esto nos va a ayudar. Vamos a hacer este estudio sobre el reinado de Acaz. Acaz fue hijo de Jotam, que era hijo de Uzías. Ese hombre tenía todo para tener éxito. Era un hombre inteligente. En sus días hicieron un reloj para marcar el tiempo, llamado reloj del sol de Acaz. Y eso era una cosa fenomenal para aquella época. Era un hombre inteligente, segundo Crónicas 28. Ese hombre tuvo el privilegio de ser asistido en sus días por 3 profetas de Dios: Isaías, Oseas y Malaquías. Mire, cuando usted tiene la oportunidad de oír a un hombre que anda con Dios, no pierda esa oportunidad, porque eso va a cambiar su vida completamente. Amén. No dejen que nadie se duerma, hermanos. Si alguien duerme, a su lado le dé un golpecito, porque en la casa de Dios dormirse cuesta muy caro. Uno pierde la bendición de Dios. Entonces tiene que abrir los ojos, no deje que nadie duerma, porque Dios va a hacer algo bonito. Capítulo 28 dice así: 20 años tenía Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, a diferencia de su padre David. David era su ancestro. Vuelvan al capítulo 27 y usted va a ver prácticamente la misma descripción sobre su padre. 25 años tenía Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Entonces vamos a ver esto. Jotam tenía 25 años y Acaz 25 cuando empezaron a reinar. Jotam reinó 16 años en Jerusalén y Acaz reinó 16. Entonces está haciendo la comparación aquí, que uno no era más joven ni con más experiencia que el otro. Pero un rey a los 25 años es muy joven para darle un reinado. Yo también creo que lo es. En Brasil, para ser presidente de la República hay que tener 35 años, y yo creo que es poco todavía. Porque una persona tiene que madurar primero para tomar una nación grande y poderosa como esta. Si no cree que esto es la casa de él y hace lo que quiere. La madurez es natural, pero ambos tenían la misma edad. Pero Jotam, que era hijo de Uzías, que fue un rey muy bueno, hasta que se ensoberbeció su corazón y no le dio oídos al ministerio de Dios, y fue al templo y quiso encender incienso. Y él recibió la justa recompensa por meterse donde no lo habían llamado y se quedó leproso. Jotam sabía esto y se enmendó, hizo prácticamente todo lo correcto, pero Acaz no. Acaz, incluso conociendo la historia de su abuelo y viendo el ejemplo del padre, él dice aquí en el 28 versículo 2,
En el primero ya dice, pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová a diferencia de su padre David. Debía haberlo hecho. Él tenía un ejemplo en la familia. Mire, permítame su atención. Usted no tiene que mirar a nadie que está haciendo cosas equivocadas hoy. Usted tiene que mirar a Jesús. Jesús nunca hizo cosas equivocadas, nunca fue derrotado. Y Dios dice que Él será con nosotros, así como fue con Jesús. Jesús dijo eso: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Entonces tenemos un ejemplo a seguir. Aquí Él tenía el ejemplo que era David, que fue un rey, que hizo todo lo que era voluntad de Dios, y de quien Dios dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Entonces él sabía eso. Cuando el Espíritu Santo mandó colocar eso, fue porque rendiría cuentas de esa parte. Él tenía el ejemplo de David. Nosotros tenemos el ejemplo de David y tenemos el ejemplo del Señor Jesús. No podemos excusarnos: yo no sabía, es que yo tenía un pastor que era olvidadizo, es que mi padre, mi madre, es hermano. Usted no tiene eso. Usted no mire al hombre, mire a Jesús. Olvídese lo que Suárez o Jaime dicen y tome aquello que Jesús le dice a su corazón y que está en la Santa Biblia. Acaz tenía ese ejemplo, pero no lo hizo, debería hacerlo. Antes, versículo 2, anduvo en los caminos de los reyes de Israel. La nación se había dividido en 2 reinos, y el que se quedó con el nombre de Israel, que eran 10 tribus, fueron los más perversos. Allí estuvo Acab con su mujer Jezabel, tuvo Jeroboam, que fue el primero, que fue un bandido, se vendió a los demonios. Y este hombre, con todo el ejemplo y el castigo que aquellos reyes tuvieron, fue a andar exactamente como andaban los reyes de Israel. Cuídese usted, que se está inspirando en otras personas, pero fulano hace cosas equivocadas, pero prosperó. Pero prosperidad no es señal de la aprobación de Dios. Y ocurrió esto. No. Usted tiene el ejemplo que es Jesús. La Biblia dice que tenemos que mirar a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, y actuar como Jesús actuaría si estuviera en nuestro lugar. Y nosotros estamos hoy en el lugar de Él. Somos sus sucesores para hacer las mismas cosas. Nuestro ejemplo, hermano, tiene que ser un ejemplo de fe. De nada sirve que una persona quiera simular. Pero estaba conversando hace poco con el pastor Jaime. Pero esa persona es una persona muy usada por Dios, talentosa. Ella hace cosas equivocadas. Sí las hace. No es de Dios, es un artista. Ella hace con las obras de Dios, igual que otra persona que hace hechicería, un sacerdote de la hechicería, es un artista. Y nosotros tenemos un solo ejemplo: la palabra de Dios. Si alguien la tuerce para acá o la tuerce para allá, usted no se venda esas cosas. No, yo tengo un ejemplo aquí. Ese hombre anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Este hombre se fue volviendo loco. Hermanos, cualquier persona que no ponga su corazón en la palabra, esa persona hace cosas, locuras, y cree que no hay problema. Y cree que Dios al final, no, pobrecito de él o pobrecito de ella, sumando el bien y el mal, la cuenta del bien es más alta y pasa. No. Si una persona hace todo correcto toda la vida, la Biblia dice que si se desvía, esa persona se va a perder, hermano. Nosotros tenemos la obligación de no engañarnos. Cada día: Señor, ábreme tu palabra, muéstrame, ayúdame. Señor, quiero hacer lo que verdaderamente te agrada a ti. Si una persona tiene alguna cosa escondida
en su corazón. De nada sirve querer mostrarse espiritual y querer hacerse. Todo eso es obra de la carne y no va a producir. Este ciudadano en su locura llegó a quemar a sus hijos en la hechicería, creyendo que eso le traería un favor a él. Versículo 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Increíble. Una persona de Dios hoy la misma cosa, que se deja desviar por la deshonestidad, por la sensualidad, por la prostitución, por la mentira. Esa persona va a hacer cosas perversas. Usted cayó. Acérquese a Dios y confiese: Señor, ayúdame, no quiero. Quiero amarte, Jesús. Dios, quiero conocerte. Necesito vestir la santidad, vivir la santidad y estar en tus manos. Y si la tentación es muy fuerte, diga: Dios, me está gustando esta plaga, pero no la quiero. Dame algo para esto. Dame amor por la verdad. Dios va a ayudarlo. Dios va a hacer de usted una bendición. Hermano, todo aquello que este hombre hizo de malo, y lo vamos a ver en otros cultos, vino como pago para él. La Biblia dice: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Olvídese de las cosas malas, póngase delante de Dios y viva verdaderamente la palabra del Señor. Voy a parar por aquí hoy, pero si es posible, no se pierda ninguno de estos estudios. Dios va a ayudarnos y vamos a aprender bastante. Vamos ahora a la novela de la vida real. En 1999 vivíamos aquí en Foz de Iguazú. De aquí nos fuimos a Maringá. Y en esa ciudad estuvimos 1 año y 1 mes. Pero en ese periodo, nuestro prejuicio fue de más o menos unos 6 o 7 mil reales. Porque decidimos irnos sin la dirección de Dios. En esa época, cuando abrí un negocio, para mí estaba fuera de los caminos del Señor. Y empezaron las dificultades. Entonces comenzamos a pagar el precio, la situación empezó a empeorar. Nada nos salía bien. Cuando llegué al fondo del pozo fue que desperté. Y tenía un hijo de 28 años de edad, y cuando él iba a nuestra casa decía: papá, ¿no se dan cuenta que la situación aquí no está buena? Vámonos a Foz, allí será mejor para ustedes. Y fue durante ese periodo, creo que en 2001, no, fue en el 2000, y nosotros nos quedamos allá en Foz, es decir, en Cascabel, y allí conocimos a la Iglesia de la Gracia. Fue muy bonito el culto que participamos. No sé cómo llegó un papel de asociado a mis manos, y a ese papel lo agarré y lo guardé. Llegué a mi casa y le dije a mi marido: sí, es muy difícil. Le dije que es fácil para ellos pedir dinero, se lo dije, pero no para nosotros, que estamos muy mal, por eso lo decía, ¿sí? No tenemos dinero para pagar el asociado. Y me dijo entonces: agarra ese papel y guárdalo. Y en algún momento Dios providenciará para que ayudemos. Para enfrentar los problemas financieros, Sonia y Olivio nuevamente abren su propio negocio, pero los planes no resultan. Esa metalúrgica, hermano, fue la gota que faltaba. Porque con eso perdió un coche que valía 4.000 reales. Y yo le dije: está todo mal en nuestras vidas. No sé qué es lo que estamos haciendo de mal, pero está mal. Y ahí, pasado algún tiempo, nosotros fuimos a la Iglesia de la Gracia. Sentí que teníamos que irnos y llevar ese papel y pagarlo, ¿sí? Y le dije: empecemos a pagar el asociado. Le dije que creía que Dios nos quería como asociados. Así que agarré el documento, fui al banco y lo pagué. Le pedí a Dios que me abriera una puerta de empleo de nuevo, pues hacía unos 12 años que no trabajaba registrado, no pagaba la previsión. Y por la gracia de Dios,
Creo que no se pasaron ni 4 días y me ofrecieron un trabajo en la puerta de mi casa. Y ya hace unos 4 años y medio que estoy en la empresa. Estoy registrado y ya hice los trámites de mi jubilación y tengo fe en Dios que muy pronto va a salir para que podamos hacer algo para Jesús y profundizarnos más en la obra. El primer asociado que pagué, Dios ya empezó a abrirme las puertas. Y para él, entonces, le aparecía trabajo todos los días, ¿entiende? Y estábamos parados. Incluso había días que no teníamos dinero ni para pagar la luz. Y desde entonces Dios empezó a abrirnos las puertas, Sonia también le pidió a Dios prosperidad en la vida de su hija. Mi hija siempre encontraba trabajo, ¿sí? Pero trabajos que duraban una semana o 2, ¿sí? Y nunca fueron buenos trabajos, ¿sí? Un trabajo estable nunca pudo conseguirse. Así que un día decidí, hacía más o menos 2 años que yo pagaba el asociado, ¿sí? Y le dije a mi esposo que a ella también le pagáramos el asociado. Y de eso, después de unas 2 semanas, ella encontró un trabajo aquí, en un hotel, y es muy cerca de casa, no necesita tomar autobús y nada. Nuestra vida ha mejorado 100%, hermano. Después de eso, todo es bendición en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor Suárez, ¿es verdad que en la Biblia existe una tesis sobre botánica y zoología? Mire, no soy tan conocedor de la Biblia. Y esos curiosos ven tantas cosas en la Biblia que ya hubo gente que dijo que Jesús fue un gran revolucionario. Eso lo decían en los tiempos de la dictadura. Tal vez querían provocarnos para ir para el lado de tomar las armas y hacer justicia con las propias manos. Y él debe haber sido un gran revolucionario espiritual. Y él está haciendo en Brasil la mayor revolución del mundo. Silenciosa, cada persona aceptando a Jesús, convirtiéndose, el país cambiando. Cuanto más se conviertan, mejor queda la situación del país. Ahora, Salomón discurrió sobre botánica como nadie. Ahora, yo no lo sé. Esas cosas son para quien tiene mucha cabeza. Y mi cabeza está llena de expulsar demonios, de curar enfermos y de predicar el evangelio. Y no me da tiempo para pensar en esas cosas. Dejo que otros especialistas opinen sobre eso. Segunda pregunta. ¿Cómo vencer en la vida? Se vence en la vida obedeciendo la palabra de Dios. Cuando usted inclina su corazón para oír a Dios, usted empieza a ver cómo se le abren las puertas. A veces uno pasa por un periodo medio apretado y Dios en su sabiduría lo deja, porque si no usted cree que todo es tan fácil que no le da atención a lo que Dios está haciendo en su vida. Ahora, vence la persona que anda con Dios. La persona que no anda con Dios, esa no va a vencer. Hermano, para vencer verdaderamente, para ser una bendición, tenemos que hacer una cosa: ser siervos del Señor Dios, cumplidores de la palabra. Nunca deje que el éxito se le suba a la cabeza. Vencer en la vida, ¿qué es? Es obedecer la palabra en todos los sentidos. Vamos a abrir el corazón ahora. Cuando tenía 21 años, conocí a un muchacho y empezamos a salir. Lamentablemente, él me violó. Me embaracé y enseguida me abandonó y desapareció. Después de un tiempo, conocí a otro muchacho y nos casamos. Asumió todas las responsabilidades y educó a mi hija como si fuera suya. Y después de 18 años, el padre biológico de mi hija volvió como si nada hubiese pasado. Y a cada día se acerca más a ella. Doctor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar ante eso? Hermana, yo no soy la persona indicada para esas cosas. Usted dice que el muchacho la violó. Yo no entiendo esas cosas. Yo creo que cuando uno no quiere, dos no discuten. Esa historia, a no ser que sea una persona indefensa, una persona muy frágil, o sea, pero una persona adulta, no sé. Y ahora él vuelve, pero él es el padre biológico. Y el otro es el padre que realmente fue el padre. Ella tiene que saber la verdad y creo que no hay problema si lo ve. Incluso invitarlo a su casa y conversar.
Y qué sé yo, quién sabe, si usted es de Dios puede llevar a esa persona a Dios. Porque él no fue buena gente, él actuó como una persona que no tiene buena índole al hacer una cosa de esas. Pero puede enmendarse, puede tener una vida diferente. Si yo no hubiera sido el padre, hijo del padre del que yo sé que fui, y tuviera otro, me gustaría conocer al otro. Ah, eres tú me abandonaste, ya tomaste juicio. Sufrí mucho, podría haber tenido amor y todo. Pero ten juicio, conviértete, sé una bendición. No podemos tener rencor en el corazón en el nombre de Cristo. El dolor viene, pero el placer de perdonar, hermano, supera cualquier dolor. Déjeme orar ahora por quien está en casa. Padre, hoy nos has orientado a que no nos dejemos llevar por el consejo de los demás. No tomar el mal ejemplo, sino tomar, oh Dios, el buen ejemplo que Jesús nos dio. ¿Acaso no vio quién fue su abuelo? Y Dios lo que hizo, lo hizo ser muy infeliz. Ayuda a esa persona que está orando, que quiere ser una bendición. Dios mío, extiende tus manos ahora para curar, liberar, para hacer que tu pueblo sonría. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Quiero empezar con usted. No volveré, no volveré.